Good morning, student. How are you today? ¿Cómo han estado? Espero que bien. Es un gusto reencontrarnos una vez más. Hoy, en nuestro curso de geometría, veremos las rectas paralelas cortadas por una secante. Las rectas paralelas cortadas por una secante van a generar 8 ángulos, entre los cuales podemos establecer ciertas relaciones. A esto habría que agregarle dos propiedades que ya conocemos, como que los ángulos opuestos por el vértice son iguales y que el ángulo llano mide 180 grados. Aquí tenemos ángulos opuestos, por ejemplo 1 y 4, 2 y 3, 5 y 8, 6 y 7, y ángulos llanos o planos, miren, 1, 3, 1, 2, 2, 4, 5, 6, 5, 7, 7, 8, 6, 8. Esos también son alternativas que nos pueden ayudar a encontrar ciertos valores. Otra precisión es sobre la secante, ¿no? Si bien las paralelas están aquí y está la secante también pudo haber estado en otro sentido, ¿no? En otro sentido, así que no vayan a pensar que esto es lo único. O de repente las paralelas también, estar en vez de modo horizontal, estar vertical, y la secante también, ¿no? De otra forma. Esto es una imagen referencial para conocer los diferentes tipos de ángulos que se generan. Empecemos por los ángulos internos. Los ángulos internos son 3, 4, 5 y 6, ¿no? Estos son los ángulos internos. Luego tenemos los ángulos externos. 1, 2, 7 y 8. Y estos que son muy importantes, los alternos internos. ¿Por qué? Porque tienen una característica, son iguales. Así que eso es muy importante en la resolución de los ejercicios. Veamos, ¿quiénes son ángulos alternos internos? 3 y 6, 5 y 4, o 4 y 5. Una manera de reconocerlos es por la Z, ¿no? Forman una especie de Z, miren, acá hay una Z, ¿no? Y aquí estos son los alternos internos. Y este también es una Z, ¿no? ¿Ve? Es una Z, y acá está, ¿no? Entonces ellos son los ángulos alternos internos. 3 y 6, miren, 3 y 6, y son iguales. Luego 4 y 5, ¿no? Y son iguales también, ¿no? Luego tenemos los ángulos alternos externos, ¿no? El 1 y el 8, por ejemplo. Pero vamos a ver por qué son iguales el 1 y el 8. Atentos, aquí es donde nosotros recurrimos a lo que les dije, esos conocimientos previos, los ángulos opuestos por el vértice. Miren, 1 y 8. Me dicen que son ángulos iguales. A ver, 1 es igual a 4. ¿Por qué? Por ser opuesto por el vértice. 4 es igual a 5. ¿Por qué? Porque son alternos internos. Y 5 es igual a 8, porque son opuestos por el vértice. Conclusión, el ángulo 1 es igual al ángulo 8. Se supone que ustedes deben aprender, ¿no?, todas estas propiedades, pero si no se acuerdan, también hay alternativas, ¿no?, como la que le acabo de mencionar. Otro ángulo externo es el 2 y el 7. El 2 y el 7. Y también me dicen que son iguales. Opuesto por el vértice, 2, 3. Alterno interno, 3, 6 igual. Y 6 es igual a 7, opuesto por el vértice. Conclusión, el ángulo 2 es igual al ángulo 7. Alternos externos. Muy bien. Parecido a los ángulos alternos externos, están los ángulos correspondientes. ¿Cuáles son los ángulos correspondientes? 1 y 5. Hasta ve. 1 y 5. A estos ángulos se les llama ángulos correspondientes. Y con una característica más, son iguales. Son iguales si el 1 con el 5 son iguales. Lo puedo también comprobar, ¿no? 1 es igual a 4, opuesto por el vértice, y 4 es el ángulo alterno interno. Entonces quiere decir que 4 y 5 es igual. Conclusión, 1 es igual a 5. Otro ángulo correspondiente es 2 y 6. A ver, ¿dónde está? Acá está, 2 y 6. ¿Ven? 2 y 6. Y son iguales, ¿no? 2 y 6 son iguales. ¿Por qué? A ver, 2 es igual a 3.
opuesto por el vértice. 3 es igual a 6 por ser alterno interno, y 6 es igual a, me decían, a 6, sí, está bien, 2 entonces es igual a 6, ya me voy a ir hasta 7. 2 es igual a 6, ¿ven? Es el ángulo correspondiente. 3 y 7, también 3 y 7, ¿no? Opuesto por alterno interno, opuesto por el vértice. 3 igual a 7. 4 es igual a 8, ¿no? A ver, 4, otro ángulo correspondiente. 4 y 8, ¿no? 4, esto por alternos internos, opuesto por el vértice. 4 igual a 8. Ángulos correspondientes. Ahora hay unos ángulos denominados conjugados internos y hay otros ángulos llamados conjugados externos. Veamos los conjugados internos, ¿no? Es 3 y 5. 3 y 5, ¿no? ¿Cuál es la característica? No dice que sean iguales, ¿ah? Lo que dice es que suman 180. Y se demuestra, mira, 3 con 6, alterno interno, son iguales. Y 3 más 6, o sea, el ángulo 5, perdón, y el ángulo 6 sería 180 grados. Pero como el ángulo 3 es igual al ángulo 6, entonces la suma de ellos es 180 grados. El ángulo conjugado interno 3 y 5 suma 180 grados. 4 y 6 también, ¿ve? 4 y 6. Y se demuestra de igual modo, ¿no? Ángulo alterno interno y la suma 180 grados. Otros son los alternos externos, ¿no? ¿Cuáles son los ángulos alternos externos? El 1 y el 7. Mira, afuera, 1 y 7. Sumarán 180 grados. A ver, 1 es igual a 4, opuesto por el vértice. Alternos, entonces acá tenemos los alternos internos, automáticamente 4 es igual a 5, y 5 con 7 forman, ¿no?, un ángulo llano. Entonces quiere decir que el ángulo 5 y el ángulo 7 suman 180 grados. Muy bien, entonces eso es lo que nosotros podemos comprobar, ¿no? Pero como el 1 hemos demostrado que es igual a 5, entonces 1 y 7 suman 180 grados. Esos son conjugados externos, y lo mismo para 2 y 8, ¿no? Conjugados externos. Muy bien, he buscado un grafiquito que sea propicio. Ahí se nota la Z, ¿no? Claramente la Z. Eso es para los alternos internos. Entonces, estoy ante dos ángulos. Bueno, en primer lugar me están garantizando que sean paralelas. Claro, esto se cumple si son líneas paralelas, ¿no? Y si no son, pues no se va a cumplir, ¿no? Pueden parecer, pero si no nos dan la condición. Y entonces nos dicen L1 es paralelo a L2. Y acá está. Muy bien. Y acá hay una secante que los corta. Se van a generar todas las propiedades que hemos visto. Estos ángulos son alternos internos. Alternos internos. ¿Qué dice la propiedad? Los ángulos alternos internos, ¿cómo son? Ángulos alternos internos son iguales, ¿no? En la Z, ahí está la Z. Entonces, beta y 36 grados son ángulos alternos internos, significa que beta es igual a 36 grados. Es una aplicación directa de la fórmula. En este segundo ejemplo, vamos a ver, también acá están las paralelas, ¿no? Y acá está la secante, ¿no? No van a pensar que siempre tiene una misma forma, ¿no? Basta que estén las dos paralelas, una secante y ya. Veamos, ¿no? Nos garantiza que son paralelas. Ahí está el símbolo de paralelismo. Y hay que hallar el valor del ángulo alfa que está aquí. Ahora, por fórmula, estos ángulos son correspondientes, ¿ve? Ángulos correspondientes. ¿Y cuál es la característica de los ángulos correspondientes? Que son iguales, ¿ve? Son iguales. Ahora no me acuerdo, a ver, mira, ve, opuesto por el vértice, esto es alfa. Y acá tengo la z, alternos internos, entonces quiere decir que son iguales. Nada más, solo son dos propiedades, ¿no? Solo son dos propiedades. Lo importante es que si no te acuerdas la fórmula, puedas deducirla, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Opuesto por el vértice, y este ángulo acá, alfa, alterno interno, 128. Con esas dos propiedades, creo que puedes encontrar todos los valores y también la del ángulo llano, ¿no? Entonces, como los dos son iguales, los dos van a medir lo mismo, ¿no? Alfa será 180 grados. Aquí, ¿no? También tenemos, miren, estos son alternos, ¿no? Externos, ¿no? Alternos externos. ¿Y cuál es la propiedad de los ángulos alternos externos? Que son iguales. Quiere decir que
si teta es igual a 120 grados, ¿por qué? Por ser ángulos alternos externos. No me acuerdo la propiedad. Ok, 120, esto es 120, alterno interno, esto es 120 y ya está, son iguales, ¿no? Con eso quedaría demostrado. En el problema 4, después de garantizarnos de que son paralelas, ¿no?, nos piden hallar el valor de beta, ¿no? ¿Qué tipo de ángulos son los que están aquí? Beta y 146 son ángulos conjugados internos. ¿Qué dice la propiedad? ¿Que son iguales? No, eso no dice la propiedad. Solo hay dos posibilidades, ¿ah? O que sean iguales o que sumen 180, ¿no? Pero hay que usar la fórmula correcta o deducirla. Entonces aquí, de acuerdo a la propiedad de las conjugadas de los ángulos internos, entonces los conjugados internos, entonces la suma de ambos da 180 grados. Quiere decir que beta más 146 grados da 180 grados, ¿no? Y entonces armamos una ecuación aquí y voy a obtener de que el ángulo beta y más el ángulo de 146 grados va a ser igual a 180 grados. Allá está sumando, pasará restando, 180 menos 146, 34 grados. Y esa sería la respuesta de beta. Profesor, no me acuerdo cómo era esto. A ver, también si no te acuerdas la fórmula, el alterno interno te va a ayudar. Este de aquí, la z, esto de acá es igual al de aquí. Y estos forman un ángulo llano. Quiere decir que 146 más beta es igual a 180 grados, ¿no? Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio dice L1 paralelo L2, hallar el valor de beta. Y acá está. En este caso son ángulos conjugados externos. ¿Ve? Y la propiedad dice que la suma de los conjugados externos da 180 grados. Entonces 4 beta más 6 beta igual a 180 grados. 10 beta será igual a 180 grados, ¿no? Y pasa multiplicando, pasa dividiendo, beta va a ser igual a 18 grados. La pregunta, no me acuerdo la fórmula de los ángulos conjugados externos. Bien, voy acercándome a 6 beta, entonces, opuesto por el vértice, 4 beta, y esto es alterno interno, aquí sería 4 beta, y acá los dos suman 180 grados, porque forman un ángulo llano. Si es que no te acuerdas la fórmula, pero te las presento y de preferencia trata de memorizarlo. Y ahora sí, con mucho cariño, por supuesto, tu práctica domiciliaria, la que estabas extrañando. Aquí está. Entonces aquí tienes la condición para el primer ejercicio, L1 paralelo L2, tienes que hallar el valor de X. Ya no te puedo decir más, ahí tienes la teoría, es poca, es cuestión que la revises y a ver qué pasa con estos dos. Son iguales, suman 180 grados. En el ejercicio 2 también, mira, tienes que hallar una relación, si son iguales, 6x más 10 grados igual a 70 grados, y si suman 180 grados será 6x más 10 más 70 grados, 180 grados. Aquí vas buscando cuál es la propiedad que puedes aplicar para resolver una ecuación. Finalmente, acá tienes dos paralelas, otro ejercicio donde tienes que hallar x, y entonces ahí están las paralelas, nos garantiza que estas son paralelas, y la secante que está de otra manera, ¿no? Entonces, si te confunde mucho, bueno, gira el cuaderno, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Ahí tú puedes ver y resolver. Mucha suerte, ¿no? No creo que tengas mucha complicación para poder resolverlo. Te guías de las fórmulas que se han dado. Bien, queridos alumnos, esta fue la clase del día de hoy. Me despido de ustedes deseándoles un buen día. Goodbye.